Hola gente, ¿cómo andan? Acá le vengo a traer este caso, un Moto G22 que me llegó el otro día. Un error muy común de los servicios técnicos nuevos, de los que recién están empezando y no tienen la experiencia. El cliente viene y me dice, no, hace unos meses le cambié el módulo y los otros días se apagó y no funcionó más nada. No carga, no prende, no hace nada. Bueno, digo, déjemelo, yo me pongo a revisarlo, lo desarmo. Lo primero que hago, le mido placa de carga a ver si funciona bien con el Doctor Test. Mido la batería bien, 3.8 volt. Le conecto la fuente regulable a la placa main, no tiene cortocircuito. Vuelvo a conectar todo, dije yo, capaz que se ha desconectado o falso contacto. Eh, lo conecto todo, le conecto el cargador universal y se me apaga, cortocircuito. Le pongo la fuente regulable, lo mismo, me lo cortocircuita. Lo vuelvo a desconectar todo, miro los FPC si están bien soldados, miro todos los FPC, todo bien, vuelvo a medir la placa main, no tiene cortocircuito, vuelvo a medirle la batería, 3.8, no tiene nada, mido la placa carga, normal. Entonces me queda solamente una cosa más como para descartar, el módulo. Al revisar el módulo, le encuentro que está en cortocircuito. Acá viene el error, que espero que le llegue a todos los nuevos, para que no lo comentan porque es una pérdida de plata para el técnico si le reclaman y a veces queda mal con el cliente. Es muy importante no quedar bien con el cliente, porque el cliente que se va, cliente que no vuelve. Cuando lo desarmo, me encuentro que tiene las pegatinas. Claro, al no estar pegada, esto ha tenido movimiento y se ha puesto en corto acá, el módulo. Al tener movimiento y el celular moviéndose o cualquier golpecito que claramente tiene porque se nota en el vidrio templeado que está golpeado, se ha puesto en cortocircuito. Yo les recomiendo a los técnicos nuevos que recién están empezando es de sacarle las pegatinas, todas las pegatinas, y al flex cuando lo vayan a pegar pongan el dedo y vayan empujándolo para adelante, cosa que le quede bien pegado hacia el módulo. Entonces que no le quede ningún huequito, traten que no le quede ningún huequito, cosa de que apoye bien y no lo muerdan ni cuando pegan el módulo. No cometan este error porque es pérdida de plata. Si el cliente vuelve, capaz que le puede durar un día o una hora o ni siquiera salió del taller. Capaz que lo rompen en ese momento y tienen que sacar y poner otro repuesto. Y eso es plata para el técnico. Si te gustó esta información, te ayudó en algo, dale un like, suscríbete, que es gratis, y así me ayudas a progresar. Muchas gracias, buen fin de.